se me pidió que predicara sobre el tema alto por encima de los cielos, hablando de la ascensión de Jesucristo y como es enfatizado en la oración de Pablo en Efesios capítulo 1. Si pueden tomar la palabra de Dios y pasar ahí, y después de orar quiero que escuchen la lectura de la palabra de Dios. Oh Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tu nombre es digno de ser alabado. Te alabamos por tus múltiples bendiciones a nosotros, en últimas, en la persona y obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien es nuestro profeta, sacerdote y Rey todo suficiente. Y en su nombre pedimos ahora que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Ayúdanos a hacer a un lado todo malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, para que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, habiendo gustado de tu benignidad, que hable tu palabra con autoridad, sabiduría, humildad y libertad y pasión, y que tu nombre sea glorificado por la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Fueron 40 días después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, los discípulos se quedaron algo dudosos, sin tener idea de la magnitud de lo que había sucedido y lo que significaba para el futuro. Señor, preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, Jesús responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Después, la conversación, de manera abrupta, termina. El Uber del Señor se aparece. Jesús fue levantado en una nube y lo ocultó de sus ojos. Y los ángeles anunciaron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A partir de ahí, el enfoque de la escritura de Lucas en el libro de los Hechos se encuentra en la misión continua de Jesús en el mundo mediante la iglesia local. Solo tenemos vistazos, por así decirlo, de el Cristo exaltado, como
conforme Esteban está siendo apedreado. Él mira a los cielos y ve la gloria de Dios. Y Jesús estando de pie a su diestra. Conforme Saulo de Tarso estaba en el camino que se dirigía a arrestar cristianos, el estadio, las luces del estadio del cielo se encendieron y lo derribaron del animal sobre el cual venía montado. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando Saulo le pidió a la voz que se identificara a sí mismo, el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fuera de estos vistazos que vemos, por así decirlo, del Cristo glorificado, el enfoque de la escritura de Lucas en los Hechos está en el ministerio terrenal de la iglesia capacitado por el Espíritu Santo, y trastornaron al mundo con las buenas noticias del Cristo resucitado. No es sino hasta Efesios 1 que tenemos un seguimiento directo del acontecimiento que sucedió en Hechos capítulo 1. Lo encontramos en la intercesión de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 23. En esta oración, la ascensión es asumida, se supone, conforme Pablo se concentra en la resurrección y exaltación y coronación de Cristo. Sin embargo, aquí vemos el significado, la importancia y beneficios de la ascensión del Señor Jesucristo. Después de las palabras de saludo en los versículos 3 al 14, registra el himno de gracia. En el versículo 3, Pablo exalta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A partir de ahí, Pablo procede a cantar alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien en su gracia ha salvado a pecadores culpables mediante la obra consumada de Cristo en la cruz. Y después la alabanza de Pablo hacia Dios sobreabunda y se convierte en oraciones por los santos. Esta es una de dos oraciones registradas en esta carta. Efesios capítulo 1, versículos 14 al 21. Hay una oración. Efesios 3, 14 al 21 es una oración por capacitación espiritual. Efesios 1, 15 al 23 es una oración por iluminación espiritual. Esta oración, este reporte de oración comienza con la ocasión de la oración de Pablo en los versículos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Los reportes que Pablo ha recibido acerca de los efesios lo han convencido de que estos son convertidos auténticos a Cristo. Tienen fe salvadora en el Señor Jesucristo. Tienen amor genuino los unos por los otros. Y esto mueve el corazón de Pablo a dar gracias a Dios, continuamente a Dios por estos santos, y a recordarlos en sus oraciones. En los siguientes versículos 17, entrando al principio del versículo 18, encontramos entonces la petición principal de esta primera oración registrada en Efesios. Pablo dice: he estado orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta terminología sublime expresa una petición de oración simple. Pablo aquí ora porque los santos conozcan a Dios mejor. En el himno de gracia, versículos 3 al 14, Pablo canta alabanza por la gracia soberana de Dios que nos ha salvado. Ahora,
en los versículos 15 al 19. Él ora porque los santos entiendan mejor esta gracia. Él ora por iluminación espiritual, para que ellos puedan conocer a Dios mejor y conocer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Él ora porque los ojos de su corazón sean abiertos, iluminados, para que puedan conocer las grandes bendiciones que Dios nos ha concedido en la obra terminada del Señor Jesucristo. Esto es lo que la gente a la que servimos necesitan más. Esto es lo que nosotros más necesitamos. Necesitamos conocer a Dios mejor. Avanzando aquí, Pablo entonces presenta los resultados que tiene en mente en esta petición. Versículos 18 y 19, él dice: estoy orando porque los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay tres beneficios espirituales de esta gran oración conforme respondida que Pablo presenta por los santos. En este mensaje quiero concentrarme en el tercer beneficio espiritual que es mencionado en esta oración, en el versículo 19. Él está diciendo, Pablo dice, estoy orando porque ustedes conozcan mejor a Dios y como resultado, ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo ora porque los santos experimenten el poder de Dios que él describe como inmesurablemente grande. El poder omnipotente del Dios Todopoderoso desafía la descripción. De hecho, en los versículos 19 al 20 hay 4 diferentes palabras griegas que se usan para describir el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande que va más allá de nuestra comprensión. Pero este poder supereminentemente grande que va más allá de nuestro entendimiento está operando a favor de nosotros. Él habla aquí de la supereminente grandeza de su poder. Noten los objetos para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza del poder de Dios operando a favor de aquellos que creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. D.A. Carson comenta aquí, Pablo no puede estar satisfecho con un grupo de cristianos que es ortodoxo pero está muerto, rico en la teoría de la justificación pero impotente cuando hablamos de transformar las vidas de la gente. Que eso sea realidad de nosotros también. Nuestras congregaciones necesitan conocer la verdad de la gracia soberana de Dios. También necesitan experimentar el poder de la gracia soberana de Dios. Esto en manera alguna disminuye la prioridad de predicar a Cristo. Simplemente nos recuerda que nuestro llamado pastoral demanda devoción a la oración y el ministerio de la palabra. Hechos 6, versículo 4. ¿Qué es más importante? ¿La oración o el ministerio de la palabra? Si estás en un avión a 30,000 pies de altura en el cielo, ¿qué es más importante? ¿El ala derecha o el ala izquierda? Si alguno de los dos falla, vas abajo. Aquí, Pablo ora porque los santos conozcan a Dios mejor y tengan un mayor entendimiento, un mejor entendimiento de esta gracia soberana de Dios que nos salvó
por la sangre redentora del Señor Jesucristo. Pero no conocer a Dios en Cristo meramente por causa del conocimiento, sino que experimentemos el poder transformador en la vida de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. Declara: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por el Señor Jesucristo, el poder de Dios está operando a favor nuestro para que podamos resistir la tentación, vencer el pecado, vivir de manera obediente, amar de manera abnegada, servir fielmente, testificar con denuedo e inclusive sufrir gozosamente. Quizás no lo sientas, pero en Cristo, como alguien que cree en la sangre y justicia de Cristo para salvación, el poder de Dios está presente y perpetuamente está en operación a favor tuyo. Un comentarista dijo: es tan gentil como se forma una gota del rocío, y tan imperceptible como el crecimiento de un árbol, pero tan duradero como el trono de Dios. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esta es la supereminente grandeza de su poder está operando a favor nuestro? Noten cómo Pablo aquí cambia de dirección. Él dice: oro porque conozcan a Dios mejor, para que como resultado, versículo 19, sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo. Tú no puedes experimentar el poder de Dios al enfocarte en ti mismo, en tus circunstancias o el mundo que te rodea. Terminamos la carrera de la fe, según Hebreos 12, Hebreos 12, versículo 2, al poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos la tendencia, desafortunadamente, a saltarnos de la crucifixión y la resurrección de inmediato hasta Pentecostés. Pero aquí, en la última parte de esta oración, en Efesios capítulo 1, Pablo se detiene aquí pensando en el pensamiento del poder de Dios a través de Cristo a favor de los creyentes. Y él dice que la prueba definitiva del poder de Dios a favor de nosotros es el Cristo que ascendió. El Cristo, quien murió en la cruz, quien resucitó de los muertos, pero quien ha ascendido a la diestra de Dios a los lugares celestiales, en donde Él está sentado en autoridad soberana. Nuestra fortaleza para obedecer sus mandatos, nuestra fortaleza para ser fieles en el ministerio, nuestra fortaleza para sufrir con gozo por causa de Él, se encuentra conforme lo vemos a Él, al Cristo ascendido, sentado en autoridad soberana y operando a favor de nosotros. En los versículos 20 al 23, Pablo nos muestra 4 maneras en las que el poder de Dios se muestra en Cristo, en el Cristo que ascendió. Noten en primer lugar que Él dice, Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Claro que hay muchas verdades bíblicas que distinguen al cristianismo de otras religiones en el mundo, pero una de las distinciones primordiales y más evidentes de la fe cristiana es la resurrección de Jesús.
Jesús, quien murió en la cruz y fue sepultado, resucitó de los muertos. Y después de que Él resucitó de los muertos, Él fue visto por muchos testigos. Este, amigo, es el epicentro de la fe cristiana. El cristianismo es la única religión grande en el mundo que va al lugar de la sepultura de su líder para afirmar simplemente que Él no está ahí. Hay muchas explicaciones para esto. Intentos, esto es, por explicarlo y no creer la palabra de Dios. Pero la realidad no puede ser negada, aún por el incrédulo más empedernido. La realidad de que la tumba está vacía y el cuerpo de Jesús no está ahí. Y la realidad es que Jesús vive, es lo que dice la Biblia. No hay esqueletos en el closet de Dios, no hay nada que Dios esconde. Jesús está vivo y está bien el día de hoy. La resurrección de Jesús es el epicentro de la fe cristiana. El cristianismo depende del hecho histórico de la resurrección, pero aquí quiero que vean cómo Pablo declara que el cristianismo depende también de el poder dinámico de la resurrección. Pablo está orando aquí porque los santos conozcan a Dios mejor. Y uno de los grandes beneficios de conocer mejor a Dios, dice él, es que conozcamos la supereminente grandeza de su poder a favor de aquellos de nosotros que creemos. Este poder es supereminentemente grande, pero si lo quieres ver desplegado, Pablo simplemente dice cómo el poder de Dios operó en Cristo. Y la primera manera en la que el poder de Dios estaba operando en Cristo es que Dios lo resucitó de los muertos. Yo crecí en la tradición en donde el predicador no había hecho su trabajo a menos de que fuera a la cruz. No importaba cuál fuera el texto. La iglesia estaba esperándote a que encontraras el camino a la cruz. Y en el sermón, lo peor era un sermón que no declaraba que Jesús murió en la cruz. Y ese era un sermón que se detenía ahí. Yo crecí en una iglesia en donde si los dejabas ahí por mucho tiempo, alguien podría decirte, sácalo de ahí ya. No lo dejes allá arriba demasiado tiempo en la cruz. La iglesia estaba esperando que tú declararas que Jesús murió en la cruz un viernes y lo sepultaron en la tumba nueva de Jesús. Pero temprano por el domingo, Él resucitó de los muertos con todo poder en su mano. Ahí es cuando la iglesia mejoró, en donde yo crecí. Ahí es donde se puso buena la iglesia. Cuando el predicador decía, Él se levantó. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, Él se levantó. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, vas a descubrir que, como Pablo lo hace aquí, que el Nuevo Testamento de manera coherente habla de la resurrección de Jesús en términos pasivos. Él no nada más se levantó, Dios lo resucitó. Dios lo resucitó para afirmar que Jesús era su único hijo. Dios lo resucitó como su sello divino de aprobación en la muerte expiatoria y sustitutiva de Jesús en la cruz. Dios lo resucitó para ejecutar y completar la exaltación y coronación de su Hijo. Y aquí vemos otra razón por la que Dios lo resucitó. Dios lo resucitó
para darnos evidencia de su poder divino para operar a favor nuestro. R. Kent Hughes comenta aquí: así como la cruz es la muestra más elevada del amor de Dios, así también la resurrección es la muestra definitiva de su poder. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El poder glorioso de Dios Padre, que resucitó a Jesús de los muertos, está operando también en los que creen para que nosotros andemos en vida nueva. Todavía en Romanos capítulo 8, versículo 11, Pablo escribe: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es la prueba de fuerza del poder de Dios hacia ti. Él resucitó a Cristo de los muertos. Y el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive, mora en ti. ¿Tú qué crees? ¿En ti qué crees? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58 nos dice cómo debemos vivir y confiar y servir a Dios a la luz de la resurrección. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. En segundo lugar, Pablo dice aquí: Dios sentó a Jesucristo a su diestra. Estoy orando, dice él, porque conozcan mejor a Dios. Y uno de los beneficios de conocer mejor a Dios es conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Es supereminente grandeza su poder, pero fue mostrado en la manera en la que Dios Padre operó en Cristo. Él, en primer lugar, lo resucitó de los muertos. Y observa de nuevo el versículo 20. Este poder de Dios operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios lo sentó a él. El poder de Dios que lo resucitó, lo sentó. Y la supereminente grandeza del poder de Dios es vista en donde sentó a Cristo. En el lugar en el que Él sentó a Cristo, a su diestra en los lugares celestiales. Hebreos capítulo 1, versículo 3, declara que después de que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Él no está de pie a la diestra del Padre como un siervo. Él no está arrodillado a la diestra del Padre como un esclavo. Él está sentado a la diestra del Padre como un hijo. Él vive ahí en soberanía igual a la de el Padre. Y Juan capítulo 17, versículo 5. Jesús ora a Dios el Padre. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración es respondida aquí en Efesios 3, versículo 20, cuando Pablo dice que Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Esta gran verdad es encarnada aún más, desarrollada aún más en el versículo 21, por la relación de Cristo. Versículo 20 es la relación de Cristo con el Padre, pero el versículo 21 trata de la relación de la relación entre Jesús y la creación. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí, en el versículo 21, Pablo da dos hechos de la autoridad soberana del Cristo sentado. En primer lugar, él dice que la autoridad de Cristo es universal. Él está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Estos cuatro términos se refieren a seres espirituales. Lo más probable es que es una expresión de lo que Pablo más adelante va a declarar en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es necesario tratar de hacer una distinción entre las cuatro palabras que Pablo usa aquí en el versículo 21. Principado, autoridad, poder y señorío. Esos no son los términos clave aquí. El término clave aquí es todo. Sean lo que sean estos seres espirituales. Pablo declara que Cristo reina en autoridad sobre todos ellos. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando en autoridad soberana. Noten, sobre todo, infinitamente por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Y solo en caso de que hubiera dejado algo afuera de esta lista, Pablo, sobre todo nombre que se nombra. Si puedes nombrarlo, Cristo reina sobre él. El Cristo exaltado y sentado está a cargo de todo, sobre todo nombre. Él está declarando aquí que la autoridad de Cristo es universal. Aprendí esto como niño, en el coro de los niños siendo enseñado a cantar. Él tiene el mundo entero en sus manos. Él tiene al bebé insignificante en sus manos. Él te tiene a ti y a mí, hermano, en sus manos. La autoridad de Cristo es universal, pero no solo es universal, sino que la autoridad de Cristo es interminable. Él es el Cristo, el Señor exaltado del universo, y Él nunca va a estar abierto a relación. Él nunca podrá ser derrocado ni podrá ser reelegido. Él está sentado muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Su autoridad es universal e interminable. Él gobierna y reina en todos lados y en todo momento. En toda era y periodo y generación y época y tiempo, Él reina universalmente e incesantemente. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy, y por los siglos. Su autoridad es interminable. Jesús reinará en donde quiera que el sol viaja. Su reino se extiende de costa a costa hasta que la luna se desvanezca y no dé más luz. Él está sentado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto no, como si esto no fuera suficiente como para enriquecer tu vida y tu alma, pasa al capítulo 2. Pablo ahí declara que estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué afirmación tan sublime! Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos resucitó con Cristo. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero Dios nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esta es la obra de Dios en Cristo a favor nuestro. Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. En segundo lugar, Dios sentó a Jesucristo a su diestra. En tercer lugar, Dios colocó todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Este es el comienzo del versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. A primera vista, esto podría parecer una reafirmación del versículo 20, pero hay un punto diferente el que se presenta aquí. El versículo 20 es una afirmación acerca de Cristo. Dios lo ha sentado a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 22 es una afirmación acerca de la creación. Él, Dios, colocó todas las cosas bajo sus pies. Cristo no nada más está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sino que Dios ha, de manera soberana, colocado todo en el mundo creado bajo la autoridad directa del Señor Jesucristo. La reina Elizabeth se sienta en el trono en Gran Bretaña, pero el primer ministro está a cargo del gobierno. Su autoridad es únicamente ceremonial, pero no es el caso con el Señor Jesucristo. El Dios, quien ha sentado a Cristo a su diestra en los lugares celestiales, ha colocado todo en el mundo creado bajo la autoridad de Jesucristo. En el Salmo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jesucristo gobierna y reina sobre todo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 declaran, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto, claro, no es ninguna declaración de salvación universal. Si el pecador no se arrepienta y confía en la sangre y justicia de Cristo, va a sufrir la ira eterna de Dios en el infierno, pero aunque no habrá salvación universal, sí habrá sumisión universal al Señor de Cristo. Inclusive en el infierno, toda rodilla se doblará a la autoridad de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 al 28, dicen: ¿por qué debe reinar? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Dios sentó a Jesucristo a su diestra. Dios colocó todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y finalmente Dios dio a Jesucristo como cabeza de todas las cosas a la iglesia. Los versículos 22 y 23 dicen: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18, como vimos ayer en la tarde, lo declara. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero observa el lenguaje aquí de regreso en Efesios capítulo 1, versículo 22. En lenguaje más sublime dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, a la iglesia. Aquí se nos recuerda de nuevo de la unión íntima entre el Cristo resucitado, ascendido, coronado y los redimidos, que son suyos. Un comentarista señala aquí que una de las paradojas extrañas entre los cristianos son personas que parecen estar fascinados por Jesucristo, pero que al mismo tiempo rechazan a la iglesia. O no conocen nada acerca del Cristo real, o no conocen nada acerca de la iglesia real, o ambas. Aquí se nos recuerda, hermanos, que no puedes tener un alto concepto de Cristo y un bajo concepto de la iglesia al mismo tiempo. Él ha colocado todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O como dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todas las doxologías del Nuevo Testamento se dirigen a la iglesia. Esta es la única que incluye a la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Los santos redimidos de Dios en Cristo son la plataforma para su gloria en el mundo. Somos, versículo 23,
el cuerpo de Cristo, su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta frase es difícil de interpretar, ha sido muy debatida, pero yo estoy de acuerdo con Juan Calvino, quien dice aquí, este es el honor más elevado de la Iglesia, que hasta que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios, en cierta manera, se ve a sí mismo como incompleto. Qué consolación es que nosotros aprendamos que hasta que no estemos en su presencia, es que hasta que Él posea hasta que Él no posea todas sus partes, Él no quiere ser considerado completo. Así es nuestra unión al Señor Jesucristo. Este es, este es, esto es lo que Dios nos ha dado en Cristo. Somos su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llena todo en todo. Y servimos, y predicamos, y damos testimonio, y sufrimos, y ministramos. Conforme vemos a este Cristo exaltado, y recordamos el poder de Dios que opera a favor de nosotros para que vivamos la vida de la enseñanza de nuestra fe para la gloria de Dios. Un autor en sus últimos días escribió de cómo vivió en un dormitorio en la universidad cuando era joven. Y había un maestro de música ya de edad que vivía ahí. Establecieron una amistad y cultivaron una rutina diaria que fortaleció su relación como amigos. Conforme salía el autor, él iba al cuarto del maestro de música y le decía, Señor, ¿cuáles son las noticias el día de hoy? Y el hombre sacaba su sintonizador y lo colocaba al lado de su silla de ruedas y decía, joven, las buenas noticias es que lo que acabas de oír es una C media. Fue una C media ayer, es una C media hoy y en 1000 años, a partir de hoy, todavía será una C media. El que está arriba, el tenor arriba, y si canta mal y está fuera de nota, puede estar mal, pero este es C media. Y así es Cristo para nosotros. Ayer, hoy y para siempre. Este Cristo exaltado, coronado, que reina, es nuestra esperanza y nuestra fortaleza y nuestro gozo. Lo alabamos por ello. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por los recordatorios de tu poder mostrado en Cristo. Cósmico, unas realidades cósmicas, autoridad soberana, reinado eterno. Que esto y que debe encontrarse con nosotros en nuestros closets de oración conforme intercedemos por los santos, conforme traemos nuestras necesidades delante de ti, conforme vivimos nuestra fe en Cristo y cumplimos con el llamado de predicar la palabra y pastorear a la congregación que nos has encomendado para cuidar de ellos. Gracias, porque la supereminente grandeza de tu poder opera a favor nuestro y que nosotros que hemos oído tu palabra hoy seamos consolados y fortalecidos y animados por el hecho de que no estamos aquí solos. El Cristo exaltado
es aquel que nos ha dado su Espíritu. Somos beneficiarios de la presencia de aquel que mora en nosotros, para que podamos vivir de manera obediente y sirvamos fielmente para tu gloria. Amén.